Buenas noches con todos los participantes. Quien les habla es la asesora del Centro de Capacitaciones CIAF, Gabriela Godoy. Esta noche agradecemos a cada uno de los participantes por estar en la ponencia. La ponencia está a cargo del doctor Cárdenas Cristian, a quien le vamos a dar la gran bienvenida. Y antes de comenzar, vamos a dar algunas recomendaciones para una buena ponencia. Por favor, a todos los participantes, mantener sus micrófonos apagados. Y si tienen alguna duda, al finalizar, el doctor les responderá. Aquellos participantes que desean solicitar su certificado, material de estudio o la grabación de la clase, escribirnos a los números que se dejarán en el chat. Por último, si requieren de alguna participación, por favor, al final de la clase. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida al doctor Cristian. Doctor Cristian, buenas noches. Muy buenas noches, Flor. Muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos por la oportunidad de encontrarnos el día de hoy. Bien, me presento, un placer. Mi nombre es Cristian Cárdenas. Soy suboficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de sanidad naval. Tengo 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional y en radiología forense. Bien, a continuación voy a compartir unas diapositivas para dar inicio a la capacitación propuesta. Perfecto. Por favor, me confirman si ven la pantalla de la misma manera en que yo la veo. La calidad de la imagen es buena. Sí se puede ver, doctor, totalmente claro. Vale, perfecto. ¿El audio está bien? Sí, está bien. Bien, perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre cuidados en cirugías menores y rehabilitación. ¿Listo? Decimos entonces que para poder hablar de los cuidados es necesario hablar sobre las fases del posoperatorio. ¿Listo? Decimos entonces que el posoperatorio se define como aquel periodo el cual es siguiente a la intervención quirúrgica y que va a finalizar con la rehabilitación del paciente. Este generalmente abarca un lapso, es decir, un tiempo habitual de 30 días después de la cirugía. Las perturbaciones observadas en el curso del posoperatorio reciben en conjunto el nombre de complicaciones. ¿Listo? Complicaciones, vamos a entrar dentro de este sistema de clasificación todas aquellas manifestaciones, ¿ya? Como sentir malestar general, como la infección de la zona quirúrgica, como fiebre en el área quirúrgica, ruptura de los mismos puntos e inclusive salida de líquido sanguinolento, lo que comúnmente nosotros llamamos como pus o líquido seroso, ¿de acuerdo? Bien. Les voy a pedir el favor importante que por favor tengan los micrófonos apagados, ¿listo? Esto con el objetivo de ¿qué? De que el audio no se tergiverse y sea una capacitación con una excelente audición, por favor. Muchas gracias. Bien. Decimos entonces, el posoperatorio se va a dividir en 3 fases. Dentro de estas 3 fases hablamos de la parte inmediata o post-anestesia, de la parte intermediaria u hospitalización y de la convaleciente, la cual hace parte ya de la fase final, donde se da egreso al paciente del área de hospitalización a terminar de tratar la rehabilitación a su lugar de residencia. Bien. Decimos entonces que esta fase se puede dividir también en lo que comúnmente sería igual a inmediata, mediata y tardía. Van a encontrarlo con diferentes nombres, ¿ya? Dependiendo las fuentes de bibliografía, ¿ya? Donde ustedes pueden consultarlas. Posoperatorio inmediato también se abarca
conocido como la fase de recuperación inmediata o posanestésica, lo cual viene siendo lo mismo, se va a iniciar desde que el paciente es extubado, es decir, desde que se saca el tubo, ¿ya? Cuando se tiene el paciente bajo efectos de anestesia general, y dura aproximadamente las siguientes 12 a 72 horas, dependiendo del procedimiento. Esto, por lo general, cuando se hace referencia al periodo posoperatorio inmediato, se entiende que este va a abarcar los eventos sucedidos en las primeras 72 horas que sigue a la parte quirúrgica. Este posoperatorio inmediato se va a pasar en la zona de recuperación, ¿no? Es una área debidamente vigilada por el personal de enfermería, ya llámese auxiliar de enfermería, enfermero jefe y médico general, quien va a estar atento un 110% de la recuperación del paciente posterior al momento en el que sale de salas de cirugía. Este lugar de recuperación queda dentro de las mismas salas de cirugía, ¿ya? Y se va a tener el paciente monitorizado y vigilado de forma permanente. ¿Listo? Aproximadamente, casi siempre por cada 3, 4 auxiliares de enfermería y un jefe de servicio, más o menos dan cavidad a unos 10 u 12 pacientes, quienes van a estar un tiempo determinado en la fase de recuperación y posteriormente, dependiendo de la intervención quirúrgica, ¿ya? Se puede dar salida para hospitalización o se puede dar de alta posterior a un tiempo, ¿ya? Que va a estar el paciente en este lugar. La sala de recuperación se encuentra cercana a la sala de operaciones y está destinada a funcionar como una extensión de los cuidados clínicos que se hacen en la sala de operaciones hasta que se estabilizan las constantes vitales del enfermo. A esto hacemos alusión a ¿qué? A los signos vitales, ¿listo? Donde vamos a poder determinar que los signos vitales se encuentran dentro de los parámetros óptimos, ya, para dar egreso al paciente. El responsable directo del paciente en la sala de recuperación, en la unidad de cuidados intensivos postquirúrgicos, continúa siendo el mismo cirujano, aun cuando el personal especializado, intensivistas, anestesiólogos y enfermeras van a realizar el manejo directo del paciente. Es decir, que mientras el paciente se encuentre dentro de sala de cirugía, la responsabilidad recae directamente sobre el cirujano, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que el personal de enfermería ya tiene la función de encargarse sobre la parte asistencial y cuidado del paciente, todos aquellos eventos, ya manifestaciones o síntomas que vaya a sentir el paciente se tienen que platicar, hablar y controlar con autorización del cirujano. Decimos que en el posoperatorio inmediato hay unas posiciones frecuentes donde el médico indica de manera escrita la posición que debe guardar el paciente en la cama, que siempre debe tener levantadas las barandillas para evitar que los enfermos semi-inconscientes lleguen a caer de la cama. Bien, cuando hablamos de posiciones frecuentes, entonces vamos a hacer alusión a que dependiendo del área a intervenir, el paciente debe guardar una compostura y debe guardar una posición específica. Por ejemplo, si el paciente tiene una intervención de columna, ¿ya? El paciente tiene que estar en prono, es decir, boca abajo, ¿ya? Con la exposición de su espalda en la parte de arriba y debe guardar un tiempo de quietud dependiendo del procedimiento. Por ejemplo, si hablamos de neurólisis, de procedimientos menores, ya donde se va a proceder a administrar fármacos en ciertas áreas o nervios específicos, generalmente se da un tiempo de 3 a 5 horas de quietud para el paciente. Esto viene inversamente proporcional aquí a las comorbilidades que tenga el paciente. Entonces, no vamos a optar ya por darle el mismo tiempo de recuperación o no va a tardar lo mismo en rehabilitarse
un paciente de 25 años o un paciente de 60 años. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener otra serie de comorbilidades, de enfermedades crónicas, que de una u otra manera van a hacer mucho más complicada la rehabilitación del paciente. ¿Listo? Es importante, antes de hablar sobre los cuidados específicos, ya a lo que está enfocada la capacitación de hoy, tener en cuenta las diferentes fases de rehabilitación. ¿Listo? Por eso me parece óptimo y me parece necesario que ustedes reconozcan primero las fases del posoperatorio y posteriormente si hablar de los cuidados específicos en cada una de estas. Por otro lado, cuando hacemos intervenciones quirúrgicas de cirugía general, entonces sabemos que el paciente generalmente este tipo de intervenciones son en el área torácica o en el área abdominal. ¿Ya? El paciente no puede tener movimientos bruscos, ya no se puede parar por sí solo por un tiempo determinado, dependiendo la cantidad de los puntos, ¿ya? Y dependiendo la cirugía, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser bastante cuidadosos, ¿ya? Manejar siempre con celo y manejarlo con extrema delicadeza a cada uno de los pacientes. Por otro lado, o sea, si hablamos de posoperatorios o posquirúrgicos de ortopedia, decimos entonces que el paciente generalmente se va a dar egreso con el sitio quirúrgico vendado y con una férula puesta. Una férula es una lámina de yeso, ¿ya? La cual es bastante resistente y tiene como objetivo cubrir el sitio quirúrgico de posibles lesiones o si por otro lado una intervención donde no se manejó material de osteosíntesis, es decir, todo lo que son clavos, todo lo que son placas, sino que se hizo una reducción cerrada, es decir, acomodar el huesito sin necesidad de abrir la piel. Con más veras hay que colocar un yeso completo para que el hueso conserve la misma posición que dejó el cirujano y de esta manera no se vaya a desplazar. Eso entonces, esos son los cuidados que hay que tener ya cuando son posoperatorios inmediatos de guardar las posiciones frecuentes en que se deja el paciente. ¿Listo? El personal de enfermería son los que tienen conocimiento ya de esta normatividad, de este tipo de tips o algoritmos que hay que tener presentes en el momento en el que sale el paciente de cirugía y posteriormente en el momento en el que se da egreso hospitalización, lo mejor ya y lo más profesional es que los enfermeros siempre le den una pequeña capacitación al personal de familiares quienes van a estar pendientes del paciente en tiempo completo. Por ejemplo, cuando son pacientes de la tercera edad, en la mayoría de los hospitales siempre se deja un acompañante todo el tiempo, porque aunque se quiera tener de pronto un enfermero de tiempo completo, a veces si es un hospital público, no va a tener estas mismas garantías y ese nivel de atención tan alto. Entonces, generalmente en los hospitales públicos se opta por dejar un familiar que pueda estar pendiente del paciente y pueda ayudarle a realizar sus funciones más básicas, como funciones de higiene, entre otras. En el posoperatorio inmediato, dentro de las indicaciones del expediente, el cirujano informa del manejo a seguir mediante las órdenes posoperatorias. Evidentemente, se va a pasar a individualizar de acuerdo con las características propias de cada paciente y de la logística con que se cuente. ¿Listo? Entonces, estas son las posiciones más habituales, la Trendelenburg, la posición supino y posición fetal, dependiendo la operación, dado la intervención quirúrgica que se haya dado al paciente, asimismo tiene que guardar reposo. Bien, dentro del posoperatorio inmediato, las indicaciones las podemos clasificar de acuerdo con sus características en qué. Primero que todo, en una monitorización básica. Es decir, va a ser un paciente que va a tener un monitor conectado de tiempo completo, el cual va a tener un pulso oxímetro para medir la cantidad de oxígeno que tiene el paciente. Este debe estar con parámetros entre 95 a 100. Por otro lado, va a tener un
tensiómetro, ya, para captar la tensión normal. Este igualmente va a estar conectado con una serie de electrodos, los cuales van a estar dispersos de forma específica en la caja torácica para medir también la cantidad de respiraciones y monitorizar los movimientos del corazón. ¿Listo? Por otro lado, si hablamos de monitorización especial, entonces son pacientes ya que tal vez tuvieron intervenciones mucho más complejas, las cuales casi siempre son de neurocirugía, donde se tiene que medir la cantidad de presión intracraneal o PCI o presión abdominal, ¿listo? Que a veces dejan algunas cirugías. Entonces estas son unas medidas ya y son unas monitorizaciones especiales, ya poco frecuentes, que generalmente se hacen en las unidades de cuidados intensivos o en la UCI. Por otro lado están los cuidados generales, entonces como no hacer fuerza, no tener movimientos bruscos, tener restricción con cierto tipo de alimentos, cuidados de la herida quirúrgica como limpieza diaria, medicamentos por administrar, los cuales son un complemento, ¿ya? Puesto que este tipo de antibióticos siempre nos van a ayudar a que la herida quirúrgica no se vaya a infectar. Entonces, si nosotros no somos disciplinados con la administración de los antibióticos, probablemente puede que la herida quirúrgica se vaya a infectar, o si el paciente procede a comer lo que generalmente ingiere en sus dietas normales, como lo son fritos en exceso, carbohidratos en exceso, pescado, cierto tipo de alimentos irritantes, ya puede que la herida quirúrgica se vaya a infectar con mucha más facilidad. Exámenes de laboratorio, ¿no? Para ver de qué manera está reaccionando el cuerpo, ¿ya? Si no estamos ante una fase inflamatoria. Y la dieta es indispensable, entonces tener en cuenta si es un paciente de la tercera edad, si es un neonato, es decir, un bebé, si es un niño, si es un paciente que no puede consumir azúcar, ¿ya? Es decir, un paciente diabético, entre muchas otras condiciones, ¿ya? Importantes a tener en cuenta para la administración de la dieta en el paciente. También es bueno tener en cuenta que en el momento en el que el paciente sale de cirugía, no le vamos a traer un almuerzo completo, ¿ya? Ni un almuerzo de difícil digestión, ¿no? Cuando el paciente sale de cirugía, ya posterior a la habilitación por parte del médico general, ya que el paciente se haya recuperado de manera óptima y positiva, entonces generalmente se va a dar habilitación para que pueda consumir una dieta muy blanda, un jugo, un ponquecito para ver si el paciente tolera vía oral o por el contrario, no la tolera. Dentro de la monitorización básica, entonces contamos con comprobar la permeabilidad de la vía respiratoria, valorar el patrón respiratorio, evaluación del estado circulatorio, evaluación del estado neurológico, entonces si el paciente está orientado en tiempo, espacio y lugar. Signos físicos específicos de vigilancia, como lo es el edema, la cianosis, las arritmias, la presión compartimental y el sangrado. Por otro lado, dentro de la monitorización especial, entonces está la saturación venosa pulmonar, la saturación venosa yugular, la presión arterial invasiva y la presión venosa central. Dentro de los cuidados generales, entonces van a estar el plan de líquidos, el registro de ingestas y excretas, entonces cantidad de alimento ingerido por cantidad de alimento eliminado. La manera en que se mide la eliminación es a través de una pesa, entonces se va a pesar todo lo que son los desechos semiblandos y duros a través de el peso de los pañales. ¿De qué manera entonces podemos llevar un buen registro? Primero que todo hay que medir, hay que tener datos cuantitativos, es decir, en números, y saber cuánto pesa un pañal limpio. A partir de ahí, entonces vamos a coger, a pesar el pañal con excretas,
y se va a hacer una operación de suma y resta, ¿listo? Para poder de esta manera tener un dato concreto. Cuidados cardiorrespiratorios, como lo son tubos, cánulas, oxígeno, nebulizaciones, ejercicios respiratorios, parámetros ventilatorios, la sonda nasogástrica y la cateterización de la vejiga, así como lo son otras sondas y otros drenajes. Dentro de los cuidados de la herida quirúrgica, entonces está el objeto del apósito y el vendaje, cual se puede resumir en los siguientes puntos. Primero que todo, hay que aislar la incisión para mantenerla libre de microorganismos hasta la epitelización, proteger la herida contra agresiones físicas externas, absorber el drenaje de los exudados y secreciones de la herida, limitar los movimientos de la región y favorecer el proceso de cicatrización, comprimir la región para disminuir la posibilidad de hematomas sin obstaculizar la circulación venosa de retorno, servir de soporte a los aparatos externos de fijación cuando es necesario modelar algunas zonas del cuerpo, en especial lo que son los muñones de amputación. Los cuidados de la herida quirúrgica. Decimos entonces que la herida quirúrgica se protege con una cubierta de material estéril cuando menos por espacio de 24 a 48 horas. ¿Listo? Este es el tiempo previo con el que se va a tener cubierta la herida con el mismo material con el cual el paciente se da egreso desde sala de cirugías. ¿Listo? Entre 1 y 2 días, dependiendo la indicación médica. No es que el paciente salga de cirugía y a las 3 horas vamos a descubrir la herida para comenzar a hacer la primera limpieza. No, hay que darle un tiempo estimado de por lo menos 2 días. En cuanto a las heridas limpias, el manejo posoperatorio es mínimo, solamente requiere de cambio de gasa o apósito. No está indicada la aplicación de ningún tipo de medicamentos, como lo son antisépticos. Por otro lado, están las heridas limpias contaminadas. Estas, por su parte, van a recibir el mismo manejo que una herida limpia. Sin embargo, debe observarse si se desarrolla algún dato de infección de la misma, ya que en función de la mínima contaminación que se presentó durante la cirugía, existe el riesgo de infección. Ya no están indicadas en la actualidad las curaciones con gasa y antisépticos. Una vez que durante 4 o 5 días se realiza la curación por irrigación a presión y no se observan datos de infección, se procede al cierre por tercera intención, en el cual se van a afrontar los bordes de la herida con vendoletes o suturas, o se permite que el cierre por segunda intención, aunque tiene el inconveniente de tardar varias semanas en concluirse. ¿Listo? Entonces, después de alrededor de unos 4 días, entonces sabemos que la herida quirúrgica no se va a destapar entre las primeras 48 horas. Posteriormente de que se destape, se va a hacer entonces limpieza con antisépticos y ya cuando la herida comience a cerrar, más o menos entre unos 5 o 6 días, el manejo que se va a dar es lavar el sitio quirúrgico con agua y jabón para ver cómo reacciona. Las heridas sucias, por su lado, tienen otro manejo. Estas reciben el mismo manejo que las heridas contaminadas. En este grupo es más alto el porcentaje de infección, por lo que la limpieza de la herida con la técnica referida debe continuarse por un periodo mínimo de 1 semana. En estos casos también está contraindicado el empleo de antisépticos para el lavado de la misma. Complicaciones de la herida. La infección superficial, la infección de los planos profundos. La herida puede evolucionar a la dehiscencia y la eventración. ¿De acuerdo? Estas son las complicaciones más usuales que se pueden tener posteriormente a un evento quirúrgico. Dentro de los exámenes de laboratorio y gabinete, decimos entonces que durante las primeras 24 horas hay que pedir hematocritos, hemoglobina, fórmula blanca, química sanguínea, determinaciones de volumen circulante en sangre, como lo es una placa de tórax y electrocardiograma para ver cómo va respondiendo el cuerpo, a criterio del médico tratante con base en el procedimiento quirúrgico realizado
y las condiciones del paciente, ¿no? Entonces, es un paciente que viene por obstrucción, si es un paciente que viene por una herida, por arma de fuego, ya por un neumotórax a tensión, por un neumotórax a tensión, es normal que posteriormente al procedimiento se vayan a enviar exámenes o ayudas diagnósticas con un tiempo indicado para ver la óptima evolución del paciente. Si el paciente no evoluciona de acuerdo a lo esperado en el tiempo estimado, ya el cirujano va a considerar realizar nuevamente otra intervención. Bien. Por otro lado, tenemos el posoperatorio inmediato. Este inicia cuando el paciente se ha recuperado del todo de la anestesia. En general se prolonga durante el tiempo que el paciente permanece internado, es decir, en hospitalización. Durante este periodo, el paciente debe recuperarse de todas sus funciones básicas, comparece y está en posición de continuar su recuperación en casa. Durante esta fase se va a tener una atención especial, cuidado de la herida quirúrgica y el estricto seguimiento de los cuidados generales, ya que de su adecuado cumplimiento va a depender en gran parte la prevención de la mayoría de las complicaciones postquirúrgicas, como lo son atelectasias, neumonías, derrames, aspiraciones pulmonales, arritmias o infartos. ¿Listo? Por eso tiene otro papel trascendental, un buen cuidado posoperatorio. ¿Listo? La cirugía, si bien es cierto, es el 50% de lo positivo ya y lo óptimo que va a resultar la intervención quirúrgica, porque el otro 50% va a depender de un adecuado cuidado para que no vaya a haber una infección nosocomial, es decir, una infección intrahospitalaria o una infección en casa que probablemente pueda realizar que el paciente vuelva nuevamente a visitar las salas quirúrgicas, pero de una manera mucho más comprometedora. Hay circunstancias en que han habido infecciones tan fuertes, ya que inclusive se crean osteomelitis, infecciones mucho más comprometedoras del tejido óseo, y hay que pensar en amputaciones posteriores dependiendo del progreso de cada una de estas dolencias. Por otro lado, tenemos el posoperatorio tardío. Este es también conocido como la fase de convalescencia. Se inicia en general cuando el paciente pasa a su domicilio, es decir, a su lugar de residencia, y persiste por un periodo de cuando menos aproximadamente un mes. Ya que así se considera desde el punto de vista epidemiológico el periodo posoperatorio. Dentro de las complicaciones más usuales está la insuficiencia respiratoria aguda, conocida como IRA, atelectasias posoperatorias, broncoaspiración, edema agudo pulmonar, síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto o SIRPA, entre otros. Aquí podemos observar las posiciones más frecuentes donde el paciente siente mayor mejoría, es la posición de Sims, ya, o acostado de lado, y Trendelenburg cuando son cirugías abdominales, ya que de esta manera se va a descansar el abdomen y no se va a sentir una tensión en esta cavidad en el momento en el que se tienen los puntos del posoperatorio. Indicaciones en el expediente. Entonces, importante que estas sean exactas, legibles, razonables, eficaces, aplicables, convencionales. Por otro lado, la monitorización básica, como lo explicamos anteriormente, donde se van a valorar los signos vitales y signos físicos específicos, y la monitorización especial, donde vamos a poder vigilar la presión venosa central, la saturación venosa yugular, así como la venosa pulmonar. Dentro de los cuidados generales está el plan de líquidos. Este se toma en cuenta los líquidos que ingresan y egresan en un día, es decir, en 24 horas. Estas hojas o registros se van a llevar de manera diaria. Se va a medir la cantidad de orina, vómito, succiones,
sangrado y se estima el volumen de pérdidas insensibles. Por otro lado, se van a administrar líquidos a razón de 30 a 50 mililitros kilogramo día, además de 50 gramos de glucosa y aporte de sodio de cloro. Durante las primeras 24 horas no se va a administrar potasio en el cuerpo. Dentro de los cuidados generales está el manejo adecuado y óptimo de la dieta, el control de la temperatura para poder valorar que no haya infección permanente, buena movilización en la cama, control de signos vitales, alivio del dolor, posición adecuada en la función de la cirugía realizada. También tener presente que se pueden crear úlceras por presión cuando el paciente queda mucho tiempo en una misma posición, valga la redundancia. Por eso hay que hacer cambios cada 2 o 3 horas. Deambulación temprana, aseo dental y baño, importante ya para guardar una buena higiene, y manejo de líquidos y electrolitos parenterales. Dentro de la movilización en cama o la deambulación, tener presente el tiempo estimado para que pueda ser temprana, prevenir estasis venosa y así tromboembolias, favorecer expulsión de secreciones del árbol respiratorio y un mejor funcionamiento del tracto respiratorio. Los ejercicios respiratorios nos ayudan a tener inspiraciones profundas espontáneas para poder prevenir futuras atelectasias. La medida antiembólica en pacientes con insuficiencia venosa concurrente, estos pacientes geriátricos y en cirugías de cavidad pélvica. Por otro lado están los cuidados especiales. Dentro de esta clasificación importante, vamos a tener en cuenta aquellos pacientes diabéticos, los cuales van a tener glucometrías cada 8 horas. Durante las primeras 24 horas, donde se va a administrar insulina de rápida acción, según esquema establecido. Esto va directamente proporcional al ¿qué? Al índice de masa corporal y a la insulina, bien sea cristalina o dependiendo la insulina que maneje el paciente, ya y la cantidad estimada. Por otro lado, tener en cuenta si son pacientes hipertensos. Se va a continuar con medicación anterior, es decir, no se va a pausar la administración de medicamentos hipertensivos. Si eso no es posible, deben manejarse con bloqueadores de canales de calcio o nifedipina, ¿listo? Pero esto ya queda ¿qué? A criterio del internista, ya que es el médico especializado de tratar todas aquellas enfermedades crónicas y críticas, así como los intensivistas. Dentro de los medicamentos por administrar, entonces, si es un paciente que tiene mesis o vómito, una de las complicaciones más usuales posoperatorias, se van a administrar entonces medicamentos como metoclopramida, ¿ya? La cual va igual dependiendo del índice de masa corporal del paciente. Dentro de las infecciones se debe dar tratamiento antimicrobiano según el área infectada y el posible patógeno o que podría corresponder a esta zona. Generalmente, el antibiótico más usado en este tipo de cirugías, bien sea de menor o mediana complejidad, es la cefalexina. Esto casi siempre es en vía 500 miligramos cada 8 horas por un tiempo estimado entre 7 y 15 días, dependiendo del progreso del mismo. Durante las primeras 24 horas, entonces pedir exámenes de control. El tipo de dieta va a depender del procedimiento quirúrgico realizado. Este se puede iniciar con dieta líquida para ver la tolerancia del paciente. En otros casos, se decide mantener el paciente en ayuno. Esto si de pronto es por una obstrucción. Dentro del posoperatorio tardío, se inicia cuando el paciente pasa al domicilio. Las complicaciones que lleguen a surgir en este periodo, bien sea directas o indirectas, deben ser relacionadas con el procedimiento operatorio
y registrarse como morbilidad perioperatoria. En este se cita el paciente para el retiro de puntos, entonces dependiendo del lugar, se va a tener un estimado entre 8 a 20 días para retirar los primeros puntos. Se cita el paciente, se puede continuar o suspender medicamentos, se va a iniciar la rehabilitación, es decir, darle un poco más de viabilidad en la movilidad y que de esta manera pueda retomar nuevamente sus movimientos naturales. Esto con ayuda de personal adecuado como terapistas, ¿ya? Fisioterapeutas, encargados de la incrementación progresiva de la actividad física, la cual tiene que ser controlada. Se lo cita en determinados momentos para evaluar la evolución, entonces vamos a dar un tiempo promedio para ver el avance del mismo. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para el alta domiciliaria? Entonces, signos vitales estables, por lo menos 1 hora. Paciente orientado en persona, tiempo, espacio y lugar. Tolerancia a líquidos administrados por boca, entonces paciente que tiene que tolerar vía oral. Capacidad de orinar solo, capacidad de vestirse. Esto va directamente ligado también a la edad, ¿no? Entonces, si es un paciente de la tercera edad que tal vez tiene problemas en la uretra y tiene que tener una sonda de manera permanente, pues obviamente se va a dar egreso al paciente bajo cuidados de sonda. Capacidad de vestirse, capacidad de caminar sin ayuda, dolor leve o moderado, no presentar sangrado importante. Un adulto responsable debe acompañar al paciente y permanecer con él en su domicilio. Entonces, muchas veces han habido algunos casos particulares donde son pacientes de la tercera edad que tal vez no tienen una red de apoyo, ¿ya? O algún familiar que se pueda hacer cargo de ellos durante la fase del posoperatorio, y estos pacientes tienen que pasar esa fase en un hospital debido a la falta de apoyo familiar o social. Un adulto responsable debe acompañar al paciente. Las instrucciones posoperatorias deben ser dadas por escrito en forma clara y sencilla, al igual que el número telefónico de un lugar y persona a quien contactar en caso de alguna urgencia o cualquier duda. Dentro de la nota posoperatoria se va a tener en cuenta un diagnóstico preoperatorio, una operación planeada, una operación realizada, diagnóstico posoperatorio, descripción de la técnica quirúrgica usada, hallazgos transoperatorios, reporte de gasas y compresas, incidentes y accidentes que pueden pasar dentro de la sala de cirugía, ¿listo? Criterios para dar alta domiciliaria. Entonces, se puede valorar de acuerdo a un sistema de puntuación de alta, el cual tiene que tener una puntuación mayor o igual a 9 para considerarse que el paciente está en condiciones óptimas para tener un egreso hacia su casa. Este es un cuadro y una forma bastante segura, ¿ya?, de poder valorar los signos vitales, el nivel de actividad, el dolor, las náuseas, los vómitos, el sangrado quirúrgico, la ingesta y micción del paciente, y dependiendo la puntuación, entonces vamos a dar egreso al paciente para su residencia. Dentro de la nota posoperatoria, tener en cuenta la cuantificación del sangrado, estudio de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, estado posquirúrgico inmediato, plan de manejo y tratamiento posoperatorio, envío de piezas o biopsias quirúrgicas para examen macroscópico, otros hallazgos de importancia para el paciente relacionados con el quehacer del médico. Dentro de los posoperatorios inmediatos, de los cuidados generales, ya está un buen manejo de las sondas, llámese nasogástrica o llámese sondas y drenajes. Tener en cuenta entonces que estas ondas se les tiene que hacer un lavado cuando es nasogástrica o orogástrica con agua. ¿Listo? ¿A qué me voy con esto? Si el paciente se le administra dieta líquida a través de las ondas, al culminar el ingreso de este tipo de dieta, se tiene que hacer un lavado con agua estéril para conservar la sonda en buenas condiciones
que pues esta no vaya a tomar una coloración o pigmentarse de pronto el color de las comidas y pues vaya a tener una mala higiene. Dentro de los cuidados posoperatorios, entonces, tener en cuenta que la herida limpia generalmente tiene una tasa de infección entre 1 a 5%. Son operaciones prolongadas con la herida realizada en condiciones ideales de quirófano. Estas van a tener un cierre primario, medidas sin drenaje. En este caso, el manejo del posoperatorio va a ser muy mínimo. Por otro lado, está la herida limpia contaminada. Esta tiene una tasa de infección entre 8 y el 11%. Va a tener un cierre primario, una herida con drenaje. Se va a producir una ruptura menor de la técnica estéril y van a recibir el mismo manejo que una herida limpia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se debe observar si se desarrolla algún tipo de infección en la misma. Por otro lado, y no menos importante, está la herida contaminada, la cual va a tener una tasa de infección entre un 15 y un 20%. Son heridas traumáticas, abiertas, recientemente con menos de 4 horas, donde vas a tener siempre una inflamación aguda no purulenta y va a ser frecuente que se infecten. Por otro lado, y ya para culminar, está la herida infectada, la cual va a tener una tasa de infección entre el 17 y el 40%, es decir, que de cada 10 pacientes, mínimo 3 o 4 se van a infectar. Estas heridas traumáticas no recientes, con más de 4 horas de duración, desde el contacto con la fuente contaminada o con presencia de tejidos necróticos como cuerpos extraños o inclusive materia fecal. Dentro de los tipos de dolor, entonces hay que educar al paciente, ya que pueda interpretar si va a tener un dolor agudo y crónico o si por el contrario tiene un dolor en curso que es continuo o interruptivo, si es un dolor con intensidad leve, moderada o severa y la localización que puede ser somática y visceral. Dentro de los posoperatorios inmediatos, los medicamentos que generalmente se administran son analgésicos opiáceos como codeína, tramadol, opioides mayores como lo son la morfina, el fentanilo, la metadona, opioides de acciones mixtas como van a ser la buprenorfina, la pentazonina y la analgesia posoperatoria que debe realizarse en todos los periodos. Con un posoperatorio inmediato de menos de 24 horas, un posoperatorio inmediato entre 24 y 72 horas y un posoperatorio tardío de 72 horas. Importante, la facilitación de la cicatrización de las heridas quirúrgicas con una buena higiene personal y el seguir de manera óptima cada una de las indicaciones de el personal profesional en salud, evitar complicaciones infecciosas, conseguir una pronta recuperación del paciente. Lo que es en pacientes obesos, conseguir una disminución progresiva y prudente de peso, ya para no tener comorbilidades o no tener complicaciones secundarias, ya que la obesidad suele estar relacionada con una mayor incidencia de infecciones posoperatorias y que la sutura pues se vaya a abrir. Muy importante la realización de una alimentación equilibrada, una ingesta adecuada de medicamentos, ya que de gran cantidad de nutrientes están implicados y van a influir diferentes procesos en la cicatrización. Las operaciones de colon, se da una dieta sin residuos una semana antes de la intervención y se suministran enemas de limpieza. ¿Por qué? Porque es en el colon específicamente. Por otro lado, tenemos dietas normocalóricas, que son en pacientes desnutridos, que se van a indicar dietas complementarias especiales y ningún tipo de alimentación 8 horas antes de la intervención. ¿Por qué? Porque el paciente nos puede complicar y puede broncoaspirar. Por eso siempre preguntan si el paciente tiene un ayuno previo. Diferente de que el paciente se tenga que intervenir de manera urgente, ya sin que el paciente pues haya guardado un tiempo estimado. ¿Por qué no administrar alimentos? Por la presencia de alimentos o líquidos en el estómago va a aumentar el riesgo de aspiración del contenido gástrico, llamado neumonía por aspiración. Esto ocurre durante la anestesia.
Por otro lado, si el paciente ingirió alimentos ya y era una cirugía programada, pues no se puede realizar la intervención. En intervenciones del aparato digestivo hay que colocar sonda para la aspiración nasogástrica. Dentro de los principales objetivos del soporte nutricional posoperatorio, vamos a encontrar que evitar posibles complicaciones secundarias a la intervención, favorecer la rápida reestructuración de los tejidos tisulares, facilitar la regeneración del tejido epidérmico y favorecer la cicatrización de heridas quirúrgicas, prevenir cierto tipo de reacciones que pueden provocar algunos medicamentos. Dentro de la dieta absoluta está indicada únicamente en posoperatorio, en parto con anestesia durante la fase aguda de una diarrea, para reconocimientos gastrointestinales o cualquier otra situación que requiera reposo gastrointestinal. La dieta absoluta consiste en no comer absolutamente nada, nada entra por la boca, ni siquiera agua, tener muy presente este tipo de dieta. Por otro lado está la dieta líquida, la cual después de un par de horas o días de dieta absoluta se acostumbra a pasar por la dieta líquida. ¿Por qué? Porque no se puede realizar un cambio brusco y repentino en la dieta del paciente. Esta dieta generalmente es solo hídrica de agua, es una dieta en la que se proporciona energía y nutrientes en forma líquida. Por otro lado está la semilíquida o semiblanda, la cual no precisa masticación, pero pues digamos que es un poco más consistente. Es en general una dieta de fácil digestión y de baja estimulación gástrica, porque no va a contener especias, y es una dieta incompleta, pero se sigue durante un tiempo muy corto. Dentro de la fase posoperatoria, los primeros días, en la fase 1, cada 30 minutos se van a dar líquidos claros, como suele ser agua, agua de manzanilla, caldos, sopas. En la fase 2, por 15 días, vamos a administrar todo lo que son líquidos completos. Esto hacemos alusión a todo lo que son sopas bien licuadas, manzanilla, jugos bien licuados, compotas, yogur descremado. Por otro lado está la dieta basal, la cual se considera una dieta cuando los pacientes comen de manera normal, pero no es una dieta casera habitual, ya que viene baja en sal y azúcar, así como especies. Y la dieta blanda, que tiene que tener una consistencia o textura, valga la redundancia, blanda, alimentos de fácil digestión, escasa estimulación gástrica, bajo en grasas y fibra vegetal. Bien, esos son los cuidados que se tienen que tener en la fase posoperatoria de diferentes cirugías ya, o procedimientos quirúrgicos. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Perfecto, creo que fue todo muy claro. Les agradezco por su tiempo en la noche de hoy, por su confianza en el Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos, Perú. Me despido de ustedes, no sin antes desearles una excelente noche. Muchas gracias por su tiempo. Un abrazo desde el país del mejor café, desde Colombia. Buen viento y buena mar. Les agradezco si por favor me dejan un comentario en el chat, ya que para mí es importante leer sus pensamientos y leer la manera en que ustedes percibieron la capacitación. Feliz noche. Gracias.